Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de las dos clases de quena. En este caso lo vamos a hacer con mis amigos, como yo les prometí, esta familia de aerófonos que aquí tengo, donde vamos a ubicarnos en el noroeste. Todavía estamos con Jujuy, la provincia de Jujuy, hablando de este cancionero del altiplano, desde el Alto Perú hasta la quebrada Humahuaca, nuestra hermosa quebrada Humahuaca. Podemos decir en pocas palabras, porque hay mucho por decir, hay mucho por explicar, y seguramente me va a llevar mucho tiempo, pero esta clase en realidad lo que pretende es dar un pantallazo muy generalizado, con todo respeto, de qué significa esto de la música del cancionero autóctono. En nuestro taller hablamos de aerófonos, cordófonos y membranófonos. En este caso, yo voy a cerrar hoy el ciclo de los aerófonos con la familia de las zampoñas, como habíamos dicho que se podían llamar, y que a su vez tienen distintos nombres. Podemos hablar de zancas, que son un poco más grandes, las maltas y el chuli, que es el más chiquitito. El más grande de todos es el toyo, este que tengo a mi izquierda, que ya lo voy a hacer sonar también para que vean las distintas alturas. ¿Se acuerdan cuando tocábamos las quenas, los quenachos, que de acuerdo al tamaño sonaban o más agudos o más graves? En el caso del sikus, hay una cosa importante que yo les comento. Las cañas, como les decía, con lo mismo que las quenas, son difíciles de conseguir. Estas cañas provienen del lago Titicaca, de Bolivia, y se cortan a una determinada altura. En una punta va a estar cerrada por el nudo de la caña. Son cañas que su característica no es como las que nosotros conocemos habitualmente o vulgarmente como la caña de barrilete. Los tramos de los nudos son más largos, lo mismo que en el toyo. En un extremo está cerrado y en el otro está abierto. Se puede dividir este instrumento en dos partes. Podemos decir que el instrumento en sí se los conoce como zampoña o como sikus. Tal vez alguno lo escuchó con ese nombre. El sikus es el instrumento y el sikuri es la persona que lo ejecuta. En este caso lo voy a ejecutar yo y les voy a demostrar cómo este instrumento se puede dividir en dos partes para tocarlo con dos ejecutantes. Entonces yo voy a hacer con este sikus, que está afinado en mi y que tiene una sola alteración, el fa sostenido, esta escala para que vean cómo suena. Yo les decía que en la quena y el pincuyo existía la escotadura en la quena y el canal de insuflación en el pincuyo. En este caso, el sikus tiene un corte aquí delante que permite que el viento se escape de otra forma. Parte va a entrar en el instrumento como la quena y parte va a cortarlo, este filo que tiene aquí. ¿Lo ven? Entonces, la forma de tocar es una técnica diferente a la de la quena. En este caso yo tengo que, con mis dos labios, la palabra chu, pero con viento. En vez de decir chu, voy a hacer chu. Y ese chu va a entrar dentro del instrumento. Si yo voy a tocar con cualquiera de ellos, la técnica va a ser la misma, pero el sonido va a variar, lo mismo que los quenachos. En el chuli lo mismo, las cañas van a ser más chiquititas. Las distintas alturas van a dar esas diferencias de sonido. Después tenemos un instrumento que también es aerófono y que nosotros conocemos como antara o la flauta de pan, la flauta pánica. Podríamos decir que estos instrumentos también son muy similares a otros instrumentos que existen en distintos lugares del mundo. Pero hay algo importante que yo les marcaba la clase pasada. Pareciera como que hay una gran similitud en los instrumentos. En las flautas, por ejemplo, la flauta dulce, o distintas flautas europeas, con nuestras flautas de caña. Y en este caso la antara es muy parecida a la flauta pan, la flauta pánica,
que también tiene una vieja historia sobre eso. Hay una leyenda que habla del dios Pan, que era el dios del viento, que perseguía a las ninfas. Entonces llega a las orillas de un gran lago y en la desesperación se encuentra que la ninfa había desaparecido. Había un gran cañaveral. Aparentemente esa ninfa se había ocultado detrás de las cañas. Entonces, en la furia, el dios Pan de no encontrarla, sopla. Y al soplar, escucha distintos sonidos en esas cañas. Entonces decide cortarlas, armarlas y con un orden poder de alguna manera calmar esa ansiedad, esa desesperación de no poder poseer esa ninfa que él perseguía. Y ahí nace el nombre de la flauta pánica. Es lo mismo que el sikus, en este caso, está distribuida la caña en una manera pareja, desde lo más grave a lo más agudo. Es extraordinario la sensación que uno siente, percibe de estos instrumentos. Todos pertenecen a este cancionero autóctono que nosotros vemos esa gran similitud de otros instrumentos. Por eso la fusión de nuestra música europea, que hoy estamos ejecutando en nuestras canciones, en nuestras danzas, de alguna manera se han confluenciado con estos instrumentos. Y me tomo un poco el atrevimiento de decir de que no aprendimos solamente la música europea y la llevamos a la confección de nuestros instrumentos. Nuestros aborígenes, nuestra gente de nuestro lugar, ya tenía estos instrumentos y trabajaban con ellos. Obviamente que en su principio con formas muy precarias, elementales, y las construían en distintas cosas, no solamente en cañas. Las construían con hueso, las podían hacer de madera, de raíces de algunos árboles. Entonces les fueron dando forma y seguramente se han fusionado con esa incursión de los europeos que llegaban e intercambiaban. Entonces yo creo que dentro de esa confluencia le dimos origen a un cancionero mezclado con la música europea, pero nosotros ya también lo teníamos. Yo creo que cuando los europeos llegaron se encontraron con esta magia, con esta cosa que los invadió de tal manera y quedaron cautivados. No sé si todo realmente fue tan destructivo, a lo mejor algo constructivo quedó y mucha gente pudo llevar esos instrumentos a Europa y mostrarlos y contar de que acá, en América, existían gente que confeccionaba estos instrumentos. Y aquel grandote que tengo acá, que es el toyo, es un instrumento que tiene, bueno, y como les decía, este que era la figurita, que la dejamos para el final, es el toyo. También está hecho de caña. Miren lo que es esto, fíjense, me voy a poner bien lejos para que se vea, fíjense. Es tan alto, bueno, yo no soy tan alto, pero yo mido 1,68. Fíjense a la altura que me llega. Este tiene también, las cañas están armadas de manera de que se puedan soplar, porque las paredes son muy gruesas. Se les mete dentro otra caña más chica y después se pega. ¿Para qué? Porque la pared de la caña es tan fina como las otras, pero son cañas grandes. Parecieran muy gruesas, pero están gruesas porque adentro tienen otra caña pegada. Entonces lo que se hace es tener como una cámara acá adentro para que se pueda soplar y que el sonido llegue hasta el fondo de la caña. Esto suena más o menos así y de esta manera yo me despido para que realmente se queden pensando que esto es muy difícil pero no imposible. Nos vemos.